Y acá tenemos a Julieta Lozano Bugakov, que nos va a contar un poco de qué está pasando, que la gente viene, baila en todas las esquinas de las comunas, de algunas comunas o de todas. ¿Nos querés contar un poco cómo estás, Juli? Bueno, ¿cómo estás, Martu? ¿Todo bien, Cami? Hola, bueno, Marti. Yo lo que les vengo a hablar un poco es de la situación que todos conocemos, que es que por alguna razón relacionada a la campaña, de golpe hay un montón de gente en las esquinas bailando. Macri ya fue. Los viernes. Exacto, los viernes que de golpe se juntan un montón de personas y empiezan a bailar. Entonces, yo lo que de lo que vengo a hablar es de una nueva forma de hacer política. Y principalmente hay distintas razones por las que este fenómeno ocurre, y una de ellas es porque no hay presupuesto. Entonces, en este caso, lo que es el gobierno de oposición cuenta con un presupuesto muy reducido, y la respuesta que encuentra la nueva política es, en vez de contratar asesores y gastar millones en publicidad, busca estas formas de militancia popular que implican las intervenciones en las calles. Sí, yo creo que igual hay un mix, porque creo que primero es la primera elección que no son gobierno en mucho tiempo, la gran oposición, como sabemos quiénes son, y a la vez, en estos últimos años, las redes y la comunicación avanzaron de una manera asombrosa. Entonces, es una elección realmente distinta para nuestro país, para todo el mundo en realidad, pero sobre todo para nuestro país y cómo se cruzaron las cosas. No sé, cómo se sexualizó a Axel, cómo se intenta sexualizar a Lamens, cómo está haciendo la campaña de acá, lo que hacen los chicos de los jóvenes. Bueno, ni hablar, eso habla también del surgimiento de un nuevo lenguaje por parte de los candidatos, y a la vez de poder decir cosas políticamente incorrectas que cualquier asesor político no recomendaría, pero que evidentemente llega a un montón de público, porque no me imagino a Durán Barba diciéndole a Macri que tiene que instalar un Batman o un gato con su cara. Sí, no. Y sin Y embargo, está bueno esto de la intervención artística en sí. Claro. Ni hablar. Bueno, Batmans. ah, Sí, es que yo creo que no sé si sale todo de los asesores políticos, y para mí eso es el nuevo desafío y lo nuevo como a mirar y a poder observar, que vamos a poder observar recién en algunos años qué es lo que está pasando ahora. Claro. Porque son muchos agentes de distintos sectores que están haciendo una campaña en conjunto. Claro, bueno, además justamente habla de una forma, es la creatividad y la eficacia a favor del pueblo de los sectores más relacionados al campo popular, y no tanto, si se quiere, a la clase dirigente o a lo que ve Doña Rosa por la tele. Sí, no es una campaña que se esté bajando, digamos, que es una campaña que se está armando directamente. Exacto, y eso habla de un cambio en la forma de hacer política, porque a partir de los 60 surge lo que se llama partido catch-all, que quiere decir que aparece con el cambio de los medios de educación. Esto es una teoría de un tipo llamado Kirchheimer, que dice que ahora los partidos políticos ya no buscan juntar votos de gente que los representa, estamos hablando también del cambio que introdujo el hecho del sufragio universal, sino que sencillamente los partidos políticos se vuelven lo más ambiguo posible, ya no hay militantes sino vecinos, y buscan almacenar la mayor cantidad de votantes posibles. Entonces tiran consignas ambiguas, ya no hablan de políticos sino de gente común que quiso hacer política. Esto suena muy parecido a lo que hace el PRO, y a la vez ya no se habla de militancia sino de voluntario. Entonces, de alguna forma, esta forma nueva de militancia sería una mutación de eso, es decir, como con lo que sería la oposición al Big Data. En el sentido que si hay en el sentido de que si hay crisis en la calle y la gente se está cagando de hambre, toda la política hecha en base a Big Data no puede hacer nada. Sí, bueno, hablando de estos partidos cachol, también hay un tipo que no me acuerdo cómo se llama y que lo estoy buscando, pero bueno, que habla de los partidos anti-establishment, que se engloba un poco en estos partidos cachol, que son el nuevo tipo de política que agarramos a todos y en vez de buscar guiar a la sociedad, dejo que la sociedad me guíe. Claro. Como y agarro busco cosas que pueden gustarle cada vez a más personas para agarrar a más gente. Claro, ese tipo en realidad son dos autores llamados Katz y Marr, son dos autores estadounidenses que justamente hablan de este concepto, que es el hecho de la política en modo cártel. O sea, cada vez las consignas políticas son lo que importa menos. Y para muchos el hecho del fin de los gobiernos populistas en América Latina implica la duda de hasta qué punto una persona puede votar en contra de lo que lo beneficia, porque claramente nadie iba a votar a Macri si sabía que les iba a vaciar la heladera, lógico, entre otras cosas. Entonces, más que nada se trata de preguntarse por qué vota la gente y si verdaderamente una campaña hecha en base a Focus Group puede triunfar ante una heladera vacía.
Hubo una intervención que se hizo que fue en base a que la gente no llega a pagar el alquiler de su departamento, su vivienda u hogar. Juli, ¿vos no crees que de cierta manera una intervención artística de cierta manera como que deslegitimiza el reclamo, o pensás que los políticos de turno se lo toman de la misma manera con seriedad o no? Bueno, hay una cosa muy linda que cuenta un tipo llamado John Steinbeck en uno de sus libros. El tipo era corresponsal de guerra y él cuenta que cuando era la Segunda Guerra Mundial a los obreros alemanes les prohibían escuchar la radio norteamericana porque las canciones eran absolutamente pegadizas y después los tipos terminaban cantándolas por todos lados y estaba prohibido, y de hecho se los sancionaba. Y este tipo Steinbeck dice, bueno, la política cierra fronteras, pero la música las salta sin dificultad. Y hay algo de eso. Se puede hacer oídos sordos al reclamo de 1 millón de personas, pero definitivamente 50 personas cantando frente al obelisco es bastante llamativo y no se le puede hacer oídos sordos, tanto desde lo visual como desde el hecho en sí, como la manifestación artística. Sí, además es lo que siempre pidió el PRO, que se reclame de manera pacífica, sin romper supuestamente las plazas, sin hacer daños. O sea, sería cómico que ni siquiera se escuche de esa manera cuando es la manera que ellos piden que se reclame. Claro. Sí, igual, bueno, el PRO pide un sábado por tal la cual, vereda. tal cual. No vamos a ir a la forma de reclamo del PRO porque ni siquiera entendemos bien qué es un reclamo para el PRO. Es una nube, igual nos seguimos yendo de tema. Pero bueno, lo que decías recién, que es cómo llama la atención, porque a la vez se hace una construcción volviendo como a lo que es la campaña y las campañas como paralelas que van hacia el mismo lugar. Como a partir de... El primer flash mob se hizo en Corrientes y Montevideo, algo así. Ponele que eran como muchos, 100 personas, y se hizo un gran movimiento audiovisual de eso en las redes. Y a partir de eso, a una semana se hicieron en todas las comunas, en distintas esquinas. Y hay que ver ahora qué pasa este viernes. Claro, y además no es la primera vez que ocurre algo así. Por ejemplo, hace unos meses, cuando fue el aniversario del nacimiento de Evita, estuvo el movimiento Evita el Macrismo, en el cual más de 500 mujeres se disfrazaron de Evita en el obelisco. Entonces, el comando Evita. Exacto. Entonces no es solo un hecho aislado, sino que se habla de que políticamente hay algo que está cambiando, y es en la militancia. Y por ahí es una respuesta de los sectores populares frente a partidos políticos de derecha con una gran cantidad de capitales.